Hola a todos y bienvenidos a una nueva cuenta de Talks, el podcast donde platicamos acerca de temas relacionados con tecnología y experiencia laboral y algo más. Mi nombre es Jordan y como en cada episodio me acompaña Fernando. ¿Qué tal, Jolan? ¿Cómo estás? Estoy muy feliz de estar aquí. Muy bien, sí, ya un nuevo episodio. El día de hoy estaremos hablando de un tema que hasta no hace mucho, yo creo que antes de la pandemia era algo que muchos soñábamos realmente y no nos era posible. Y ese es acerca de las culturas de trabajo, más específicamente en las formas de trabajo remota, híbrida o presencial, que son las tres diferentes variaciones que hay hoy en día. Y en eso estaremos yendo más a detalle en qué experiencia hemos tenido y qué nos parece bueno, malo y todo relacionado a lo que viene siendo el contexto de cada una. En tu, en tu experiencia, ¿tú habías trabajado con alguna en específico o con las tres antes de la pandemia? Fíjate que yo estuve trabajando con el tema de semipresencial, es un trabajo que tenía antes de pandemia, uno de, el director de la empresa, o más bien el director de tecnologías, él mismo nos dijo como que, oye, pues sería padre empezar a hacer eso, los que podemos, porque había otros compañeros del equipo que estaban, digamos, como dueños de producto, por así decirlo, porque daban soporte a un producto crítico de la empresa y ellos pues no tenían la oportunidad de hacerlo porque tenían que estar ahí físicamente porque se les necesitaba, ¿verdad? Yo era de los pocos que podíamos hacerlo, de que pues, nuestro trabajo no implicaba que estuviéramos ahí como soporte, estar ahí físicamente. Y realmente empezamos y me gustó mucho el tema de que la flexibilidad de que podríamos trabajar. Lo único que en ese tiempo, en ese momento, como era un momento de pruebas, por así decirlo, cuando iniciamos el semipresencial, pues nos pedían estar en un cierto horario muy detallado, teníamos que estar reportándonos a cada momento, estar reportando cada cosa que estábamos haciendo, porque pues era como que trabajas desde tu casa, pero pues sigues, es como si estuvieras aquí en la oficina. Ellos querían tener un control así completo todavía de eso. Eso realmente estuvo interesante, pero a su vez, pues medio muy estricto, ¿verdad? Por el hecho de que tenías que estar como si fuera en la oficina reportándote, mandando mensajes en el tema de que tenías que avisar cada cosa que hacías. Había algunas desventajas que no es lo mismo como se está llevando ahorita, que ya incluso pues está la flexibilidad de horario en algunos trabajos donde pues aunque estés remoto, pues simplemente puedes estar trabajando con que cumplas con lo que estás haciendo, con lo que cumplas con las tareas que se te asignan, pues no pasa nada en qué horario estás trabajando, ¿verdad? No sé si alguna vez tú tuviste alguna experiencia de eso. No, yo creo que antes de la pandemia, al menos en el tiempo que estuve trabajando en México, no me tocó, no me tocó y era algo que yo veía como una posibilidad demasiadamente, ahora sí que valga la redundancia, remota por la cultura sobre todo que existía en México en cuanto yo creo que es más relacionado a la desconfianza hacia el equipo, hacia la persona, en que Ujú. realmente esté dedicado el tiempo necesario a hacer las actividades. Y creo que el gran aprendizaje que al menos de mi parte pienso que las compañías podrán haber sacado es de que realmente el, en este caso el trabajador, el colaborador, tiene más iniciativa, más motivación para realmente hacer su trabajo con menos, con menos cargas extra a lo que viene siendo la hora de trabajo, porque estamos hablando de que cuando empezó la pandemia, eh, a mí en lo personal, yo no siquiera estaba yo preparado para trabajar remotamente, no tenía ni siquiera un escritorio, no tenía nada, o sea, literal no tenía nada relacionado a un espacio propio para trabajar, pero me tuve que adaptar, fue un proceso de adaptación que tuve que tener y me fui poco a poco adquiriendo nuevos
nuevos recursos, digamos, para que mi área de trabajo se vuelva un poco más cómoda a como yo quería trabajar. Que normalmente en el momento ese que inicial te dicen no, en su momento cuando se pedían y no puedo trabajar remotamente o algo así, te decían no, pero que si aquí te estamos dando todo. Pero para lo que la compañía dice que te está ofreciendo todo, para algunas personas es como que no me estás dando lo que yo realmente busco, que es comodidad. Eh, a mí me tocó, a mí me ha tocado siempre moverme en transporte público, tanto en México como acá en Estados Unidos, pero creo que se pierde demasiado tiempo, inclusive en el transporte, tanto de ida como de regreso, sin tomar en cuenta realmente si estás en transporte público o en transporte particular, donde tienes que tú manejar hacia el destino. Eh, y ese es uno de los factores que realmente a mí en lo particular me agradó que surgieran. Obviamente nos tuvimos que ver forzados por la pandemia, pero después, cuando se fueron relajando más las políticas, tanto de asistir a lugares concurridos o todo, hubieron compañías que lo mantuvieron y ahora, por ejemplo, en México ya hay esa cultura más open mind, realmente trabaja desde remoto, eh, inclusive ellos mismos han visto los beneficios que han tenido no realmente en cuanto a rendimiento, sí lo han visto como primer eh, parámetro, pero incluso en cuanto a lo que les reduce a ellos en gastos. Ya no tienen que, por ejemplo, si estaban rentando oficinas, ya no tienen que rentar oficinas. Si estaban pagando por inmobiliario, ya no tienen que pagar por inmobiliario. Entonces, sí supuso un cambio realmente muy atractivo, que hay compañías que lo han mantenido. Sí, fíjate que yo me acuerdo que cuando estaba en México antes de pandemia, yo estaba presencial en otro trabajo que tuve también y realmente el tema era que me acuerdo que en ese tiempo todos eran como que, ay, que tengas una oficina donde te den de comer, donde tengan snacks, donde tengan bebidas, donde tengan juegos de mesa, esas amenidades que tú, pues, si lo puedes poner así, o en el tema muy crudo, te están haciendo esclavo para que te quedes más tiempo ahí, o sea, lo que hacen es que tú quieres ir a la oficina, es lo que te ofrecían, como que, ay, es que mira, o sea, además de los beneficios que, por ejemplo, en México, que por ley se llevan, tenemos estos beneficios de oficina. Mira, te puedo ofrecer esto, y recuerdo mucho que justo, no sé, podría ser que un año o 2 años, 2 años de la pandemia, año y medio antes de la pandemia, en Monterrey se abrió el primer WeWork y tenía muchísimas amenidades donde tú decías, no manches, le hablabas con tus jefes de que, oye, vamos a rentar una oficina ya, mándanos para allá, vamos a estar ahí en WeWork, mira todo lo que tiene. Te vendían el concepto de, mira todo lo que te puedo ofrecer en un mismo lugar. Pero si, o yo, por ejemplo, lo que vi es que yo en ese tiempo sí tenían que manejar para llegar a donde trabajaba y hacía 1 hora y media, 2 horas de trayecto. Si te salías a la hora que todos salían, eran las 6 de la tarde. Si salías a esa hora, ya en tu casa llegabas a las 8, 8:30. O sea, ya era un hecho. Y que no te pasara que hubiera un accidente porque se alargaba más el tiempo. Cuando yo empecé a trabajar remoto, que fue por la pandemia específicamente, yo revisé o yo tomé en cuenta que, como tú dices, el hecho de poder no ir a la oficina y ahorrar ese tiempo, ese dinero, ese estrés, el hecho de que no tengas que estar, por ejemplo, en mi caso, estar, pues, por decirlo así, maltratando mi carro por estar manejándolo todos los días, 20, 30 kilómetros diarios, la cantidad de kilómetros que se lleva, se recorrió ese carro por poder nomás llegar a la oficina, porque ni siquiera me movía de la oficina, o sea, una vez que llegaba ya no salía de la oficina más que a lo mejor ir a comer algo cerca ahí y regresar. Pero todo eso, si lo pones digamos que en balanza, pues te estás ahorrando más dinero, o sea, estás ganando más dinero de lo que te pagan, inclusive con el mismo salario, por el hecho de que ya no tienes que gastar en otras cosas que normalmente tenías que estar gastando. Es todo ese tipo de cosas que
que si lo pones en una balanza dices, bueno, pues es que a través de la pandemia, pues ok, pues se llevó, desgraciadamente todos tuvimos que hacerlo, sí, pero pues nos ayudó a todos, inclusive como tú dices, a las empresas, porque conozco de empresas que después que no tenían el capital como para comprar oficina y tenían rentadas oficinas. Entonces, una vez que llegó la pandemia, pues ellos ahorraron ese dinero, o sea, de estar gastando, por decir algo en México, 20, 30,000, 50,000 pesos mensuales de oficina, pues ellos ya se lo estaban ahorrando, aunado a los recibos, aunado de mil cosas más que pues se conllevan en ahorros para la empresa, ¿verdad? Y también otro tema es el que, pues como tú dices, no estábamos preparados para la pandemia, no teníamos un escritorio. Digo que cuando estuve trabajando ese tema de semipresencial, el hecho de que yo no tenía un escritorio, pues también me hacía menos productivo, ¿verdad? Ahorita ya que yo tengo un escritorio que he estado trabajando, pues desde pandemia, 2024, 2020 hasta ahorita, casi 4 años ya, trabajando remoto, tener un escritorio, tener un lugar establecido, tener una rutina, pues te lleva a ser más productivo. Y yo siento que todavía hay un punto más allá, que no es lo mismo un empleado que se tiene que salir a las 5 de la tarde para poder llegar a su casa a las 6 7 de la noche, a un empleado que está en su casa y que puede decir, ah, pues no tengo nada que hacer ahorita, le voy a seguir trabajando media hora, 20 minutos más, una hora más, sin sin que tengas que como que pedir horas extras o algo así, porque pues estás en tu casa, al fin y al cabo estás en la comunidad de tu casa. O sea, no estoy diciendo que lo hagan, sino que pues te da un pie a que puedas seguir trabajando, puedas resolver un problema sin tener que entrarte, decir, ah, es que tengo que ir a la oficina, es que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Pues estás en tu casa, simplemente abre la computadora, cierra la computadora en el momento que tú lleves, que eso también conlleva que pues está regalando tu tiempo, ¿verdad? O sea, está en los dos mundos, ¿verdad? Tanto los empleadores ganaron, ahorraron, tanto los empleados ganaron, ahorraron, y tanto que los dos están igual, ¿verdad? Sí, es que se trata de, si nos podemos saberlo más a detalle, todos esos factores externos, eh, ya uno cuando se levanta en el, hablando del tema presencial, ¿no? Eh, Desde que uno se despierte y se esté preparando para realmente moverse a la oficina, hay compañías que realmente son muy estrictas en cuanto al horario de entrada, no para el de salida, obviamente, porque les conviene. Entonces tú ya vas con con esa presión de que tienes que llegar en cierto horario y a veces hay cosas o factores que realmente ni siquiera tú puedes controlar, como puede ser el tráfico, algún accidente, etcétera, etcétera, ¿no? Y que eso hace que también todo vaya siendo más a la carrera. Entonces, si nos damos cuenta, podemos llegar hasta escenarios trágicos si no estamos viviendo en un sistema o en una cultura de donde todo lo estamos viviendo demasiado rápido. No nos estamos enfocando en lo que realmente le daría valor. En este caso es eh, el tiempo que le voy a dedicar a trabajar de manera productiva, porque si lo vemos ahora sí que al final de la jornada, el empleado va a estar esperando nada más que lleguen las 5 de la tarde, 5:30, su horario de salida, porque lo que quiere es ya llegar a su casa, descansar, o incluso gente que trabaja y estudia van a la carrera porque tienen que ir a la escuela, a qué sé yo, un segundo trabajo, etcétera. Entonces sí, eso sí le impone un impacto más que si estuviéramos, digamos, remoto, eh, te daría más flexibilidad, ¿no? Tú te puedes levantar temprano, a la hora que tú consideres, eres más, produces más, ¿no? Porque no tienes que preocuparte en, vamos a ponerlo tan sencillo, media hora de transporte. Esa media hora tú ya la vas a ganar en tiempo para ti, porque realmente te levantas, prendes tu computadora y empiezas a trabajar. Y a la hora de salida, Sí. media hora de salida o incluso más, porque todo el mundo converge en ese mismo horario, que pudiera pasar lo mismo en la ida, ¿no? De media hora se puede ir a una hora y entonces los tiempos se van extendiendo. Sí, y de hecho, o sea, si lo pones en mucha
Te digo, hay muchas cosas que a mi parecer son buenas o ayudan más, y no nomás a ti, sino si lo pones en perspectiva en que ayudas al medio ambiente a que no haya tantos carros en circulación para llegar a un mismo lugar, a la contaminación, el ruido, o sea, hay muchas cosas que tú dices, oye, pues mm, ayudan no nomás a la empresa, inclusive como tú dices, pues es media hora que tienes que hacer el transporte, pero pues esa media hora échale la otra media hora que tuviste que hacer media hora, una hora para poder bañarte, arreglarte. No es lo mismo, sabemos y creo yo que podría decir que muchos, sino la gran parte de los que trabajamos remoto, no nos arreglamos para trabajar como nos arreglábamos para poder ir a trabajar físicamente a una oficina. O sea, la vestimenta, o sea, también el tema de todo ese desperdicio textil y todo eso por el hecho de que se está gastando para poder cumplir con un uniforme o vestir de una forma adecuada para poder ir a una oficina, pues también es un tema importante, ¿verdad? Entonces, el tema de que podamos hacer remoto no cae solamente en que, pues es un beneficio directo del empleo. Pues no, o sea, hay tantas cosas indirectamente que pegan, que es algo mejor, ¿verdad? Es algo mejor para todos. Como tú dices, pues esa media hora, a lo mejor tú dices, bueno, pues en media hora vamos a suponer que tienes que iniciar tu trabajo a las 8 de la mañana y a lo mejor tú dices, bueno, empiezo 40 minutos antes donde me tomo mi café y a lo mejor tú te estás conectando 10 15 minutos antes que tu hora de entrada y pues estás a lo mejor adelantando tareas, haciendo tareas y a veces eres todavía más productivo porque dices, bueno, voy a acabar mis tareas en los primeros 3 cuartos del día para que el último cuarto del día esté libre o ya me pueda salir o ya no tenga que estar atado aquí. Cosa que es muy remoto que hagas en oficina porque pues dices, ay, mejor me voy a tardar hasta que termine, ¿verdad? A que termine mi tarea hasta que ya voy a salir, para poder que no me digan nada de que, ay, no estoy haciendo nada. Porque pues en realidad simplemente se está haciendo la misma cantidad de trabajo, simplemente que ahora en otro lugar donde tienes más flexibilidad. Sí, así es. Y tocando un punto, yo creo que importante que mencionaste hace un momento en cuanto a que se ayuda al medio ambiente, igual uno de los cambios que yo le veo es de que uno normalmente cuando trabaja en oficina, no cualquiera tiene no solo la posibilidad, sino el tiempo para poder prepararse su comida hecha en casa. Y eso empieza a generar una cultura de empezar a comer fuera y lo que se consume fuera no necesariamente es saludable para nosotros. Y empezamos a caer en otro tipo de escenarios que si lo vemos de esta manera en el esquema remoto, perdemos ese movimiento obligado, digamos. Si te toca tomar el transporte, pues esa media hora o 40 minutos que te tomaba y caminabas, ya no la haces. Entonces lo que uno debería de hacer es ver cómo mantiene su cuerpo en movimiento, porque igual creo que como tiene muchísimas ventajas lo que viene siendo el trabajar remoto, pero también hay que tener en cuenta otros aspectos que no tenemos tan en cuenta y que si no los tomamos en cuenta nos puede pasar factura y uno de esos es estar en movimiento. Sí. Debe ir de la mano con la alimentación que pues obviamente si estamos en casa podemos prepararnos algo más saludable y realizar ejercicio, ¿no? Sí, fíjate que, pues sí, o sea, sí concuerdo completamente porque, pues, a lo mejor antes tenías que subir escaleras, ahora ya no las tienes que subir. O sea, hay también otras cosas que digamos que en desventaja, que si lo podemos poner con un tema semipresencial o presencial, pues también si lo pones así, pues, quieres o no te notas más cuando estás físicamente porque tienes convivencia más con los jefes, con tus amigos, con tus compañeros, que a veces los soft skills, los que llamamos soft skills, no lucen tanto cuando estás remoto que cuando estás presencial.
porque a lo mejor tú eres una persona que ayuda, que siempre te están pidiendo ayuda o lo que sea, cualquier soft skill que generas, que a lo mejor en manera remoto no lo generas o no lo desarrollas por el hecho de que, pues, muchas veces estás tú solo, ¿verdad? O sea, estás tú con la computadora y a lo mejor a veces nomás tienes lo que le llamamos las dailies, que son las llamadas en la mañana, 10 15 minutos, donde dices 10 frases diferentes, donde nomás dices, oye, estoy en esto y voy a seguir trabajando en esto y ya no, digamos que hablas más, siempre estás pegado en la computadora, o sea, como tú dices, no te mueves. Hay muchas cosas que como tú dices, pues también hay ventajas, pero pues también hay desventajas en este mismo tema remoto. Yo, por ejemplo, yo podría decir que uno balanceado y muy bien sería a lo mejor un día, máximo 2 días a la semana presencial y todos los demás remoto. ¿Tú qué piensas sobre eso? Yo creo que yo te presento ahora otra opción, uno que no realmente sea obligatorio ir una o dos veces a la semana, sino tal vez expandirlo un poco más a cada 2 semanas o ciertos días al mes, tal vez los últimos 3 días del mes, tip, algo como donde estamos acostumbrados a trabajar en el ambiente de metodologías ágiles, ¿no? Entonces, tomando en cuenta el punto que tú decías de reuniones donde tengas que interactuar con otras personas, yo creo que en las reuniones que se hagan al final de los sprints, donde tengan que interactuar todo el equipo, sí sería muy importante que estén reunidos, ¿no? Tal vez sea un día, si es cada 2 semanas el ciclo que tienen, pues sería cada 2 semanas, como unas 2, 3 veces al mes, porque sí considero igual que es importante que uno ahora sí que salga de su casa o desde su comodidad, porque el ir a la oficina, básicamente ese día se debería de ver como un día donde las actividades que normalmente hago, que son, o para las que debo de estar enfocado, que es analizar código, requerimientos, ayuda a otros compañeros, etcétera. Ese día en el cual vamos a ir, en teoría, todos o el grupo asignado a la oficina, va a ser un día más para interactuar entre nosotros, ¿no? Como para mantener ese bonding, esa armonía, esa conexión entre los mismos elementos y que hay compañías incluso en México que hacen este tipo de esquemas. No estoy seguro realmente con qué frecuencia, pero sí lo hacen, ¿no? Entonces, no soy de la idea que te tengan que exigir a la semana ciertos días, cosa que sí está pasando ahora. Ya están como que tirándote el anzuelo, Volviendo que a ese. sabes, tirándote el anzuelo para que te digan, sí, es híbrido, y tú, ay, padrísimo, híbrido, pero si te das cuenta y ves letras pequeñas, te dice 3 días a la semana, entonces te quedas así como que, entonces es híbrido Sí, o es semi remoto, es casi presencial. sí, sí me ha tocado, de hecho vi varias así vacantes que decían híbrido y luego 4 días en la oficina y uno remoto y yo. Eso no es híbrido, el híbrido es una equidad o algo en medio entre esos. Ahí tú estás pidiendo, más bien deberías de decir, es on-site con un día remoto, es Exactamente. diferente. Pero fíjate que ahorita pensando, como tú dices ahorita, el tema de que vayas específicamente ahorita nosotros que somos de tecnología y que casi siempre, la mayoría de las veces, ya estás en una metodología, como tú dices, ágil, que es sprints de cada 2 semanas, cada 3 semanas, a veces cada mes. Eso te podría ayudar a decir, bueno, cada vez cuando se planea un sprint o cuando se planea una iteración de trabajo, todos en la oficina. Y cuando se termina y ya se hace el demo, todos en la oficina. Y todos los demás días remoto. ¿Por qué? Porque a lo mejor no necesitas estar yendo, a lo mejor si lo pones en esa perspectiva de que en nuestra área específica, no necesitas ir todos los demás días, solamente necesitas ir a lo mejor el día de planeación y el día de hacer la presentación de los avances.
Inclusive podrías agregar a lo mejor el día que te juntas para poder evaluar las tareas para el siguiente sprint, digamos, un intermedio entre esos 2 días, pero eso da un más plus, pero pues hay otras eh, puestos de trabajo donde no llevas esa metodología, donde tienes que hacer otra, pero que también inclusive pues no necesariamente tienes que ir a la oficina. Vamos a poner un ejemplo de alguien que trabaja en logística, pues no necesariamente tiene ese tema de planeación cada 2 semanas y eso todos los días tienen trabajo. Pero si tú les dices, pues a lo mejor vienes un día a la semana, 2 días a la semana, así ya muy exagerado, 2 días a la semana, para poder, como tú dices, team bonding, que se siga llevando, que se siga viendo esa armonía, y que todos se pueden llevar bien en el tema de que generen pues, compañerismo, no amistad, sería compañerismo, para que puedan desarrollar bien su trabajo entre todos. Sí, es el desarrollo, la maduración también de los soft skills que platicabas, porque al final de cuentas es que vayas creando una relación entre los diferentes compañeros de trabajo, eh, en el cual exista, digamos, una confianza de uno con el otro, no tanto una confianza como mencionas para que llegue uno obligadamente a ser amigo de otro, que existen casos en los que realmente llevas tiempo trabajando con una persona y dices, oye, Y está sí, bien. exacto, si llegas y dices, oye, me late tu forma de ser, si te late mi forma de ser, ¿qué te parece si por fuera vamos a hacer algo, no sé, incluso Sí, o sea, te encuentras con gustos similares, por ejemplo, oye, practicas fútbol, oye, te gusta ver este deporte o lo otro, y vas, digamos que, expandiendo tu red de personas con las que realmente interactúas, ¿no? Eh, que a veces el hecho de que estés todo el día en la oficina o las 8 o 9 horas de la jornada laboral no necesariamente quiere decir que va a ser. Por lo mismo de que la gente está como que con el pensamiento de que tengo que producir, tengo que producir, tengo que producir, estás como los caballos de carreras. Estás al lado de otro, pero realmente tu mente está solo en la computadora. A mí me llegó a pasar que en la empresa que trabaja en México, alguien llegó a desarrollar un software que se instalaba en la computadora, que para que cada vez que entraba en modo sleep la computadora o el mouse dejaba de tener actividad, empezaba como que a grabar el tiempo. Nos vendieron la idea de realmente de un proceso de mejora en cuanto a la productividad personal, porque tomamos una certificación que se llama PSP, eh, pero ya en sí el concepto está bueno, pero está bueno para que tú lo tomes a nivel personal y tú lo hagas para crecer tú mismo. Ya cuando lo sí. pones en un aspecto de que meto a todos en esta burbuja para yo observarlos, es como que algo no anda bien aquí. Y sí, es una de las cosas que no me gustó. Sí, yo realmente no puedo decir gracias pandemia, eh, porque no creo que lo que pasó no es como para estar, todo lo que trajo negativo no es como que para estar contentos, ¿no? Pero sí fue un parteaguas en cuanto a la manera de trabajar y obviamente yo creo que estamos conscientes de que no todas los perfiles, no todas las vacantes, no todos los trabajos pueden efectuarse en este tipo de esquemas, ¿no? Vimos que, por ejemplo, los que estaban a cargo del sector salud no pueden hacer eso, ¿no? Es como que tienen que ir ellos y arriesgar su vida en ese momento para realmente atender a otro que necesita de su ayuda y es algo que realmente pues se agradece, ¿no? Sí, fíjate que, como tú dices, volviendo un poco a lo que decías del compañerismo y eso, a mí me ha pasado ahorita en el tema de aquí en Estados Unidos, que empecé a trabajar, inclusive todavía cuando estaba en México, que no conocía a nadie en mi equipo porque trabajé remoto, inicié remoto y nunca nadie tuvo que ir a la oficina ni nada. Entonces dices, pues no conoces a nadie
En realidad, oye, como que, oh, sí, necesitas algo, ah, bueno, te ayudo y ya, se acabó. No es como que, ah, entras a una junta y que, ¿cómo has estado? ¿Cómo te fue en el fútbol o algo así? Y ya no generas ese compañerismo, ya no hay ese sentido de pertenencia al 100%, que, claro, no es que esté mal, no es que esté bien, simplemente que ya no existe eso, ¿verdad? Entonces simplemente es, a veces como que, bueno, ok, si se da la oportunidad, se toma, inclusive también, pues conozco de gente que está 100% remoto y sí generan ese compañerismo y eso, porque ellos, pues, tienen ese soft skill ya muy desarrollado, ¿verdad? El tema de que Sí, puedan hacer compañerismo es un soft skill que tienes que tener muy desarrollado. Entonces, siento que en ese tema, sí es como que, bueno, de repente, así alguna reunión, a lo mejor 100% remoto, pero de repente, oigan, vamos a juntarnos todos porque vivimos, los que vivimos cerca, vamos a juntarnos para esto. No sé, hay muchas cosas que también inclusive lo vimos en Estados Unidos, el tema del remoto hizo que mucha gente saliera de ciudades caras para vivir en ciudades baratas. Que, es decir, gente sí, que vivía en San Francisco, en Silicon Valley, en San José, California, en esos tipos de ciudades que eran muy caras, o sea, me refiero a que el promedio en Estados Unidos la renta es de unos 1,000 a 1,500 dólares por un departamento de un cuarto y un baño, donde allá la renta promedio de 3,000, 3,500 para lo mismo. Obviamente los salarios pues, eran también exorbitantes para poder que pudieras vivir ahí, pero esa gente a lo mejor se pudo ir a otras ciudades donde ya ganaban a lo mejor muchos, vi casos donde muchas veces les redujeron el sueldo de un 15% si ya no estabas viviendo en la misma ciudad, pero pues ese 15% sigue siendo muchísimo para la nueva ciudad donde estás y ya puedes tener un estilo de vida todavía más grande, todavía más mejor todavía. Entonces siempre hay que, siento que yo que tiene que haber un equilibrio entre los dos, que para que puedan llevar su trabajo remoto bien y que si necesitas ser presencial, bueno, pues que también les da flexibilidad, porque llegamos en el tema de que bueno, hay gente que no necesita estar físicamente, por ese ejemplo que yo decía, gente que trabaja en logística, que tienen que estar haciendo el despacho de los camiones, pues no necesitan estar ahí físicamente realmente. Este, pueden hacerlo remoto, pero va a haber otros donde ellos sí necesitan estar porque a lo mejor les tienen que dar papelería, le tienen que dar a lo mejor dinero al conductor, cosas que pues, no puedes hacerlo remoto, no se va, no va a ser el conductor, no va a hacer esas cosas, no va a ir a tomarlo de la caja fuerte, no se le da esa confianza. Entonces, hay puestos donde sí se puede hacer eso y hay puestos donde pues no, ¿verdad? Yo me enteré cuando empezó la pandemia que tenía compañeros que trabajaban en una empresa de transporte en México, pues yo me enteré que la gente que trabaja, en ese caso muy específico, que trabajaba con los operadores, ellos no podían faltar al trabajar, pero lo que hicieron fue que se rotaban entre ellos mismos se rotaban quién se iba a oficina y quién no. Por ejemplo, si eran cinco, iban dos y luego tres y luego dos y luego tres, así se estaban rotando para que no estuvieran todos forzosamente ahí, pero se estuvieran ahí intercambiando el tiempo y que puedan estar yendo remoto y en oficina, que pues dentro de lo que cae, pues eso ya sería un semipresencial, ¿verdad? Porque no estás claro. yendo todos los días, pero pues también está una equidad en que estás yendo partes, ¿verdad? Sí, sí, eso es algo que realmente es a considerar, aunque ahora igual lo que está pasando es de que, como tú mencionas, hay roles que los tenemos abierto, llegan las vacantes y dice, está on-site y está remoto. Y lo que está pasando es de que si es remoto es cierto sueldo y si es on-site es cierto sueldo. Obviamente ahí al menos tienes la opción, ¿no? De tu, ahora sí que cada quien elige con qué, cuál es su medicina, ¿no? Pero a veces no realmente, es más de lo mismo que hemos hablado, no,
creo que al menos en nuestro rol de ingeniero de software, no necesariamente tenemos que estar 100% en la oficina. Eh, habría, debería haber esa flexibilidad, ¿no? Hay compañías que incluso aceptan que estés trabajando en otro estado y ellos te dicen, oye, ¿sabes qué? Van a haber reuniones mensuales tienes que asistir a la oficina una semana. Yo te pago los expenses, todo lo que tú vayas a gastar, la transportación, yo cubre por mí, yo te la pago, y ahí es donde van haciendo esa negociación en cuanto al sueldo, ¿no? Porque pues la compañía va a decir, tengo que cubrir con estos gastos mensualmente por ciertos días, me lo voy a ahorrar si no te lo pago, etcétera, ¿no? Entonces son diferentes escenarios realmente que con los que estamos ahora en día tratando de maniobrar, pero yo creo que sí se debería de mantener una cultura más, se debería estandarizar más, que sea más entre remoto e híbrido. No estoy diciendo que realmente desaparezca el presencial, pero realmente que se busque, yo creo que al final de cuentas un equilibrio. Sí, fíjate que, como tú dices, sí me he dado caso también o he visto casos que, como tú dices, de que, oye, pues si quieres estar físicamente, bueno, te pago tanto, o remoto te pago tanto. ¿Por qué? Porque quieren, y también siento que, pues, por un lado puedes decir como que no es justo porque tus conocimientos son los mismos allá en la oficina que desde tu casa. O sea, tú vas a saber lo mismo, no es como que vayas y déjame desde la oficina, prendo otro switch y ya soy súper poderoso, ya puedo hacer cualquier cosa. Es imposible que puedas hacer eso. Me parece injusto, pero a su vez también me parece injusto cuando contrataron remoto con un salario y ahora te digan, oye, vente, tienes que ir a la oficina. Y dices, pues aumentame el salario porque ahora me estás haciendo que gaste más, porque yo ya estaba viviendo, vamos a suponer, con 3,000, vamos a poner un ejemplo, con 3,000 pesos, estaba viviendo bien porque mis gastos eran de 2,000, 2,500 pesos, y ahora que tú me estás pidiendo ir a la oficina, mis gastos se van a incrementar de 3,500, 4,000, porque ahora tengo que pagar gasolina o transporte o comidas allá porque no puedo hacerme comidas. O sea, más gastos que pues no tiene sentido que digan, no, pues si ahorita tienes que venir presencial, ¿verdad? Y pues, no es lo mismo. O sea, donde dices, oye, no puede ser que tú quieras pagar menos porque es remoto, pero cuando es un remoto que pides que vaya presencial, les quieres pagar lo mismo. Entonces, ahí es donde, como decimos, hay que ver un equilibrio entre el tema remoto y el tema presencial. A mi parecer, esto es mi opinión personal, yo siento que deberías de ser 2 o 3 días a lo mejor, y ya nos vamos exagerados, a lo mejor 5 días en el mes que vayas a la oficina. Y que a lo mejor puede ser como tú dices, hay casos donde empresas te dicen, oye, es remoto en cualquier parte, no específico en Estados Unidos, cualquier parte de Estados Unidos, pero tienes que venir 2 veces, o sea, 2 semanas al año. Te pagamos todo. Hay otras que dicen, pues, si tú quieres tomarlo, pero sabes que vas a venir 2 meses, 2 semanas y no pagamos. O sea, ya es un tema que ellos te van a decir, ¿verdad? Ya es un tema que tú negocies, y que vayas revisando con ellos. Pero pues siempre yo siento que debe estar en ese punto de equilibrio entre apoyar a que la empresa pues ahorre costos, y también apoyar a que el empleado ahorre costos, y que pues a su vez va a hacer que los dos crezcan de la mano, porque el empleado va a tener más libertad para poder hacer más cosas y se va a sentir más feliz de estar en el trabajo donde está, y pues la compañía va a tener reducción de costos y va a ayudar a que crezca más la compañía. Sí, sí, ahí estoy completamente de acuerdo contigo y sí sería bueno que más compañías, no voy a decir que no existen compañías que estén haciendo eso, ya hay compañías que lo hacen, pero que más compañías se sumen ahora sí que a ese movimiento y, y den más su voto de confianza realmente al, al colaborador que va a estar trabajando con la compañía, porque realmente es un,
si tú realmente al momento de hacer reclutamiento haces énfasis mira, ¿sabes qué? La posición es 100% remota y te empiezan a decir, mira, en ningún momento vamos a hacer que vengas a la oficina o, como mencionas, vas a venir 1 a 2 veces al mes, gastos cubiertos, no hay flexibilidad de horario, entonces realmente te están eh, poniendo las cosas como para que tú te animes y digas, oye, sí me agrada este lugar, sí me voy a sentir a gusto y, y vamos adelante, aplico, ¿no? Ahora está pasando otra cosa en el mercado, pero pues eso es otro, es otro tema, pero sí, sí realmente sería muy interesante que siguieran este movimiento más compañías. Sí, y lo que va a estar también interesante va a ser el tema de que cómo va a ir fluyendo todo este tema próximamente en los próximos meses, el próximo año, por el hecho de que, pues como decimos, no todas las compañías a lo mejor tienen oficinas, hay otras que sí tienen oficinas y que están diciendo vete híbrido. Vamos a ver a dónde nos va a llevar porque pues dentro de lo que cabe sí salimos de pandemia, pero ahorita todavía estamos como que avanzando poco a poco, no estamos al 100% ya al niveles prepandemia, entonces todavía estamos en niveles post pandemia, no sabemos todavía qué va a llevar, qué va a conllevar o qué es lo que nos depara el futuro en este tema, pero definitivamente yo siento que un tema híbrido es lo más factible, híbrido más cargado hacia el remoto que hacia híbrido más cargado hacia presencial, o sea, híbrido más cargado hacia remoto, para que ganen las empresas y ganen los empleados. Eso va a ayudar todavía mucho más y siento que eso es, de mi opinión, es lo que deberían de todas las empresas pensar en cómo ahorro costos y cómo le ayudo a ahorrar costos y que esté mejor un empleado. Así es, así es. Es algo que realmente, como mencionas, tal vez tome tiempo. eh, ya no se habla realmente que estamos en pandemia porque ya no estamos en pandemia y ya normalizaron realmente el COVID, Ujú. pero no nos hemos sobrepuesto realmente a todo el cambio brusco que tuvo todo eso, ¿no? Eh, entonces, sí, sí hay que ver para dónde pinta el futuro. Esperemos Sí, que sigan confiando más en los buenos resultados y no generalizando tal vez, porque pues como todo, ¿no? No puedes generalizar en que cierto grupo de empleados no tuvo un buen rendimiento. El buen rendimiento no realmente tiene que venir relacionado de la forma o la mecánica de trabajo, ¿no? El buen rendimiento viene de la persona que quiere o adquiere un compromiso y una responsabilidad más grande y pues eso debe de ayudar para que las compañías tomen decisiones sobre cuándo sí, cuándo no, a quiénes sí, a quiénes no. Entonces, sí, sí, perdóname. Y siento que como dices, algo que se ha visto más es que los managers que le llaman millennial manager son los que están ahorita ya llegando a esos puestos y son los que están yéndose por el tema de híbrido. Porque si tú le preguntas a alguien boomer, a alguien de generación más grande que un millennial, y lo he visto, y ya, por ejemplo, no recuerdo qué CEO dijo, creo que, el de JP Morgan, el de Chase, dijo, pues tú puedes trabajar remoto si tú quieres, pero eso no significa que yo te deba de dar trabajo. O sea, que te está dando que el tema de on-site está muy fuerte, o sea, que él quiere regresar a muy fuerte. ¿Por qué? Porque ese es un tema de que ellos lo ven mejor, porque así fue su forma de trabajo durante muchos años. Los millennial managers son gente que tiene unos 10, 15 años que pues ahorita ya llevan, si no es que casi la mitad de su vida trabajando ya remotamente, porque me refiero a que hay ese contraste de que pues no siempre va a haber, a lo mejor es algo que se debe de hacer,
pero va a ser una mentalidad más, inclusive puede tocar que tengas un manager, que sea un micromanager, que le va a decir, yo prefiero todos en la oficina porque quiero estar viéndolos, a ver qué están haciendo. O que puede ser como tú dices, que te pongan de que, es rendimiento para ti. Y lo único que están haciendo es ver cuánto tiempo dejas tú perder en el día. O sea, hay ese tipo de cosas que dices, bueno, pues, o sea, no es de que no funcione el remoto, es de que para ti, como manager o para ti, crees que quieres tenerlos todos aquí físicamente para poder controlarlos. Es algo, un tema completamente diferente y ya te sales de la cultura de trabajo, del tema de si es remoto, híbrido o presencial. O sea, tú ya estás llegando a otro nivel. ¿Y por qué? Porque así es como tú crees que se debe llevar. Pero porque tú crees que se debe llevar no significa que es la manera correcta. Sí, es más regresar a otras épocas en cuanto a la forma de trabajo, más de oficina, más de cumplir un cierto horario y no en base a rendimiento. Ahora creo que Así es. los avances que han habido en tecnología son avances que están orientados hacia la mayor productividad, ¿no? Entonces, si pensamos objetivamente, estas diferentes formas o culturas de trabajo en el cual son más flexibles para los trabajadores, va de la mano con realmente ser más productivos, ¿no? Entonces, si vamos a dar o vamos a poner este esquema de trabajo orientado a productividad, entonces, si tú me estás exigiendo o me vas a estar observando y presionando, es porque realmente la recompensa por esa dedicación en base a presión también debe de venir Un tema equitativamente económico. proporcional, ¿no? Entonces, son muchos puntos realmente que deben de ir cambiando y como comentamos, no sabemos cuándo realmente se establezca, en qué llega a acabar, pero sí ha sido agradable la experiencia de realmente de tener ahora las diferentes opciones que hay, ¿no? A veces no es tan fácil hacer un cambio, tanto al inicio como fue de presencial, regresar a tu casa, ser remoto, más si no tienes el mobiliario adecuado para que estés inicialmente cómodo, ¿no? No estamos hablando realmente de un mega setup para que tú trabajes, pero igual de la misma cuenta, si estás acostumbrado o ya llevas bastante tiempo trabajando remoto, que te hagan hasta con un día ir a la oficina, te cambian por completa tu rutina, ¿no? Entonces, es un desbalance que también hay que saber controlar. Entonces, Sí. sí, es algo que veremos en qué acaba unos par de años o cómo sigue este movimiento. Y de mi parte es todo. No sé si tú tengas algún otro punto que agregar. No, fíjate que solamente para cerrar, pues a nosotros nos gustaría saber cómo están llevando ahorita la política de teletrabajo en su actual empleo. No, por favor, déjenos en los comentarios que nos digan cuál les gusta más, qué opinan ustedes, porque este es un tema bien importante y bien importante en el tema de tu trabajo, de tu empleo, porque eso te puede llevar a tener más gastos o más ahorros. Entonces, o sea, es un tema muy importante. Simplemente eso, nos gustaría saber su opinión, nos gustaría saber qué opinan, qué es lo que están diciendo ahorita y qué es lo que les sirve más a ustedes. Claro, claro. Sí, igual déjenos sus comentarios sobre qué opinan del tema de hoy. Eh, Suscríbanse al canal, denle like, compártanlo, no les hace daño. Es Sería gratis, como todo. dicen. Es gratis. Perfecto. Pues muchas gracias, Fernando. Hasta el siguiente Muchas episodio. gracias. Hasta luego. Que estén bien a todos. Bye.